¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Una vez más, serie nueva, videos nuevos, ideas nuevas de lo que vamos a hacer con lo que son las eliminatorias y su final, ¿no? Lo que se va acercando a lo que van a ser los clasificados y el repechaje a Qatar 2022. Hoy traemos una idea nueva. Hoy tratamos de traer otro formato nuevo, otro video nuevo y vamos a hablar sobre todo de las selecciones que todavía tienen posibilidades y no están clasificadas todavía a Qatar 2022 y vamos a arrancar con la selección chilena. Fue al azar, fue simplemente por tratar de elegir y bueno, por sorteo, por lo que fuere, elegimos arrancar por la selección chilena, pero obviamente tu selección la podés dejar acá abajo y obviamente la podemos analizar y podemos ver qué le haría falta, porque ese es el tema del video, qué le hace falta, qué le faltaría a Chile o qué puede hacer Chile para clasificar a Qatar 2022. Acá lo vamos a deducir, acá vamos a tratar de analizar qué puede llegar a resultar con muchas cosas nuevas por ver en el canal. Así que sin mucho más para decirles, suscríbanse los que no lo están. Acá abajo botón rojo para suscribirse, la campanita al lado para no perderse ningún video. Y ahora sí, vayamos a darle y veamos qué necesita Chile para poder clasificar a Qatar 2022. Vamos a arrancar por analizar la última doble fecha de Chile, cómo le está yendo en este presente de eliminatorias, más allá del parate que va a haber hasta fines de enero, donde se van a volver a disputar las eliminatorias, pero cabe destacar que viene en estados a veces muy irregulares, sobre todo en este último presente, porque de visitante en esta última doble fecha visitó a Paraguay con el debut de los mellizos Barros Esqueloto, con lo que implica ir a la selección paraguaya, al territorio paraguayo y enfrentarlo, y obviamente que Alexis Sánchez con un gol más quizás de Anthony Silva en contra, pero bueno, en fin, Alexis Sánchez a los 56 minutos de encuentro ponía el 1-0 que iba a ser final, iba a ser determinante y Chile se iba a llevar 3 puntos del territorio paraguayo para poder afrontar la fecha que seguía, que no iba a ser color de rosa, que no iba a terminar con 6 de 6 como lo hubiesen anhelado, porque se iba a enfrentar a una gran selección que es muy fuerte, que muchos años fue subestimada y que ya no lo es así. Y hablamos de la selección ecuatoriana, porque ganaba 1-0 con el gol de Pervis Estupiñán, golazo de Pervis Estupiñán a los 9 minutos. El 1-0 para la selección visitante, para la selección de Gustavo Alfaro. Chile desconcertado, que luego no iba a poder encontrar el empate, la igualdad y así también la victoria, sino que Moy Caicedo, sí señores, Moisés Caicedo, a los 93 minutos del partido liquidaba la historia. 2-0 ponía a la selección ecuatoriana por arriba de la chilena y sumaba 3 unidades. Y es por eso que esta última doble fecha Chile ha sumado tan solo 3 puntos para la tabla que lo pueda clasificar a Qatar 2022. Pasando a hablar de la tabla, ¿no? Con respecto a la tabla de posiciones, ya sabemos que Argentina y Brasil y Argentina están clasificados, uno con 35 unidades, el otro con 29, pero abajo quizás de Ecuador, que tiene 23 unidades y que está un poco más suelto, que está ahí en el medio, ya a punto, si no es clasificado, a punto de clasificar al Mundial. Habrá que ver qué es lo que le falta también en otro video si es que le gusta, pero a partir de Colombia, y me animaría a decir que hasta Paraguay soñando un poquito y dependiendo quizás de algún milagro, está todo muy peleado, porque Colombia y Perú tienen 17 unidades, los separa la diferencia de gol, claramente, por eso uno cuarto y el otro quinto. Luego viene Chile, la selección en cuestión que venimos a analizar acá, 16 unidades, que comparte también con Uruguay, que viene por detrás, justamente hablando también de la diferencia de gol. Y por detrás de ellos, Bolivia con 15 a una sola unidad, y luego Paraguay con 13, finalizando Venezuela ya con muy pocas chances de clasificar, con 7 unidades cerrando la tabla. Es por eso que, a ver, hay 2 que comparten con 17, hay 2 que comparten con 16, en esos está Chile, y luego viene Bolivia con 15 y más atrás Paraguay con 13, pero hay una sola unidad de diferencia entre estas selecciones que
a ver, con 12 puntos en juego es muy poca diferencia y que nadie tiene garantizado nada. Y es por eso que tenemos que analizar qué le puede llegar a pasar a Chile en estas próximas fechas, qué debería pasar con la selección chilena, cuánto debería sumar, qué es lo que tendría que hacer contra las diferentes selecciones de visitante y de local, cómo ponerse y anteponerse a esas situaciones. Pero claramente eso dependerá de lo que suceda en las próximas fechas y lo que vamos a deducir ahora. Bien, si bien Chile tuvo dos procesos en esta eliminatoria sudamericana, tuvo primero a Reinaldo Rueda y luego a Martín Lazarte, vamos a tener que hablar de esta estadística de cómo surgió tanto de local como visitante el poder de Chile. Si le fue bien, si le fue mal, cómo le fue, ¿no? Los números, qué es lo que sucedió y por qué este presente con 16 unidades, para justificarlo de qué terminó haciendo de Chile en esta tabla de posiciones y cuáles fueron los factores. Vamos a hablar de local. De local, Chile ha ganado 3, ha empatado 2 y ha perdido 2. Ha sido apenas un poquito más fuerte de lo que podría haber sido totalmente neutro. Por un partido ha ganado 3, empató 2, perdió 2. Esto habla de una cierta irregularidad, pero lo deja en supremacía de triunfos en cuanto a la localidad y se hizo pesar y se hizo valer, pero podría haber sido un poco más. En cuanto a visitante, totalmente lo contrario. Chile ha sido muy débil en toda la eliminatoria de visitante. De hecho, en la última doble fecha eliminatoria ha ganado su primer partido en condición de visitante, en condición de visita, porque ha ganado tan solo 1, ha empatado 2 y ha perdido 4 partidos de visitante Chile. Eso es muy pero muy importante para entender por qué tan solo 16 unidades, porque quizás habiendo igualado aunque sea una o dos veces más en esta eliminatoria, podría haber sumado 2 unidades más que hoy estarían haciendo la diferencia y que hoy ya lo estarían depositando como clasificado al Mundial de Qatar 2022. Y es por eso que cabe aclarar cómo se ha comportado en estas dos situaciones y de cara a lo que viene, cómo debería comportarse, ¿no? Debería cambiar esa actitud de visitante, de tratar aunque sea de igualar en cuanto a las cosas se pongan complicadas, porque obviamente todos los rivales quieren imponer su localidad, y de local tratar de no perder más, de ya claramente imponerse, tratar de igualar cuando no se pueda, pero si no, tratar de ganar para sumar 3 unidades que pueden ser vitales de acá al final de las eliminatorias. Con respecto a la próxima doble fecha que le espera a Chile, como ya sabemos, rivales complicados como la selección argentina de local, va a tener que tratar de no perder. Esa es la situación, porque la selección argentina obviamente está escalones más arriba como la de Brasil y va a ser difícil para cualquiera que lo toque enfrentarla en estas últimas 4 fechas. Y luego va a tener que visitar a Bolivia en un duelo clave para que Bolivia no se le acerque ni tampoco lo pase, y para poder depositarlo en la cuarta posición de la tabla para ir a Qatar 2022. Acá es donde se viene la parte linda, la parte totalmente picante, la parte emocionante de este video. No quiere decir que lo anterior no haya sido, es un poco de información para brindar el contexto en el cual se encuentra Chile en esta tabla de posiciones en las eliminatorias y cómo ha llegado hasta donde está. Pero hablamos de la calculadora, ¿no? Le vamos a llamar el segmento de la calculadora, porque vamos a hablar de qué es lo que tendría que pasar en estas primeras 2 fechas que se vienen de las 4 que quedan en las eliminatorias para que Chile quede en posición de clasificación a las eliminatorias sin hacer ningún movimiento descabellado. Vamos a ser totalmente sinceros, vamos a tratar de poner el ojo objetivo de lo que tendría que suceder para que Chile termine en posiciones, aunque sea de repechaje o de clasificación directa. Y sabemos que para hacer ese cálculo, lo que tendría que pasar en esta doble fecha sería lo siguiente: Colombia y Perú tendrían que igualar 0-0. Venezuela le ganaría a Bolivia de local, se impondría 1-0 y le ganaría. Paraguay podría también ganarle 1-0 a una Uruguay hasta ahora sin técnico. Chile, en una parada durísima, no tendría que perder con la selección argentina de local, aunque sea igualar, y es por eso que le pusimos el 1-1. Por otro lado, Ecuador podría empatar de local frente a Brasil para no perder, cosa que igualmente no influiría mucho en el mundo Chile. Y en cuanto a la fecha 16, tendría que Uruguay ganarle 1-0 a Venezuela, que podría pasar tranquilamente si es que vuelve al ruedo y encuentra un técnico o una forma de juego para poder sobrepasarlo.
Perú igualar 1-1 con Ecuador, obviamente de local, que sería pérdida importante para la selección peruana de Tigre Gareca. Brasil debería ganarle 2-0 a Paraguay, lo cual no sería descabellado ni tampoco influiría demasiado tampoco en el mundo Chile nuevamente. Chile debería ganarle de visitante a Bolivia, se tendría que imponer, tendría que ir por esos 3 puntos debido a que tiene un rival complicadísimo como Argentina en la primera y en este caso también complicado Bolivia, pero tendría que imponerse para sumar 4 unidades y no sumar 2 que lo dejarían también, seguiría bastante complicado. Y por último Argentina de local, imponerse frente a Colombia y ganarle 2-1. ¿Esto cómo dejaría la tabla? Claramente Brasil y Argentina seguirían arriba, no hay ningún tipo de problema. Ecuador con 25 unidades y acá Chile con 20 puntos. Chile cuarto con 20 unidades, luego Perú en el quinto puesto con 19, Uruguay abajo, pero bueno, la diferencia de gol lo beneficiaría a Perú. Y Colombia se encontraría también con 18 unidades, un punto más abajo, en la séptima posición. Sigue todo muy pero muy apretado, sigue todo muy pero muy complicado, pero obviamente que es el camino para que Chile pueda estar entre los clasificados, por lo menos en estas próximas 2 fechas. Sabemos que en otros videos puede haber otros resultados para que otras selecciones clasifiquen, puede pasar cualquier cosa, esto es fútbol, espero que lo sepan entender, pero esto podría pasar para que Chile en las próximas 2 fechas termine en la posición de clasificados y espere cómodo la doble fecha final. Así que bueno gente, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal, activando la campanita para no perderse ninguno de los videos, de dejar ese enorme like si les gustó este tipo de formato. Lo vamos a tratar de traer una vez a la semana, aunque sea, para que sepan de todas las selecciones cómo puede suceder y qué tiene que pasar para que su selección favorita clasifique al Mundial de Qatar 2022. No se olviden de comentar acá abajo qué otra selección quieren que siga en esta sección. Sepan que fue al azar que inicie Chile, pero bueno, acá abajo pueden dejar y obviamente la más comentada la continuaremos. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.